La estomatitis aftosa recurrente o recidivante es una enfermedad frecuente caracterizada por ulceraciones muy dolorosas y que se presentan recurrentemente del tamaño aproximado de la cabeza de un alfiler. Estas se presentan en la cavidad oral, en lo que viene siendo la mucosa no queratinizada. Una de las palabras claves del nombre de esta enfermedad es la palabra afta, la cual proviene del término griego aftae, y esta fue utilizada principalmente para referirse a cualquier desorden en la mucosa oral. Esta se le acredita a Hipócrates. Desde entonces se han desarrollado múltiples investigaciones alrededor del mundo con el objeto de explicar el nacimiento de estas enfermedades. Diversos estudios epidemiológicos más actuales indican la prevalencia de la estomatitis aftosa recurrente, con un estimado total de entre el 5 y el 25% de la población en general. La edad promedio en la que está a su primera aparición es entre los 19 y los 20 años, y su presencia no guarda la relación con su ubicación geográfica o con su raza. Hay un cierto predominio en el sexo femenino, pero no es muy alto. En genes asociados incluyen varios polimorfismos de ADN distribuidos en el genoma humano, principalmente relacionados con alteraciones del metabolismo de las interleuquinas 1b, 2, 4, 5, 6, 10 y 12. También se consideran los polimorfismos del gen transportador de serotonina y de los genes de las moléculas de adhesión. En características clínicas, presentan sensación de quemazón, cursa con pródromos de hiperalgesia y máculas rojizas, que se transforman en máculas blanquecinas y evolucionan hasta úlceras grisáceas dolorosas, poco profundas cubiertas por pseudomembranas, ya que pueden ser únicas o en racimos, con halo eritematoso y sobrelevado. Se localizan en cualquier parte de la mucosa bucal no queratinizada, como labios, lengua, piso de la boca y paladar blando. Se puede presentar febrícula, inflamación en toda la boca y adenopatía regionales si existe alguna infección bacteriana. En pacientes con SIDA, las aftas aumentan la intensidad y gravedad, ya que bajan los niveles de linfocitos de CD4. Las características histopatológicas revelan únicamente alteraciones inespecíficas y los cultivos microbiológicos solo sirven para excluir otros trastornos. Los tratamientos no son completamente efectivos. Pueden solo reducir el dolor, el número de aftas o la frecuencia de su aparición. En los tratamientos locales se utilizan anestésicos y antisépticos. Por vía bucal se utilizan antihistamínicos, antiácidos, ansiolíticos, antidepresivos, vitaminas y tratamientos dietéticos. La enfermedad de Crohn es una enfermedad intestinal inflamatoria. Provoca inflamación del tubo digestivo, que puede producir dolor abdominal, diarrea intensa, fatiga, adelgazamiento o desnutrición. Dicha inflamación suele propagarse hacia lo profundo de las capas del tejido intestinal afectado. En el pasado se sospechaba que estaba relacionada con la dieta y el estrés. Ahora los médicos saben que estos solo son factores que pueden agravar la enfermedad, mas no provocarla. Hay varios factores que pueden provocar la enfermedad, como son los factores hereditarios o que el sistema inmunitario no funcione correctamente. La enfermedad de Crohn es más frecuente en personas que tienen familiares con esta enfermedad. Sin embargo, la mayoría de las personas que padecen la enfermedad de Crohn no tienen antecedentes familiares de esta. Aún se desconoce la causa de la enfermedad de Crohn y tampoco se menciona que haya genes asociados a esto. En las características clínicas, la enfermedad de Crohn se presenta principalmente en pacientes mayores de 60 años. Vamos a tener signos y síntomas gastrointestinales como calambres, dolor abdominal, náuseas y diarrea, las cuales pueden estar acompañadas de fiebre. También se van a presentar lo que es pérdida de peso y desnutrición, que a la larga pueden generar una anemia. En la enfermedad de Crohn van a presentarse múltiples lesiones orales, las cuales muchas de ellas van a ser inespecíficas o bien van a estar asociadas con otras afecciones. Las más frecuentes van a ser hinchazón difusa o nodular de los tejidos orales y periorales. También van a ser úlceras profundas granulomatosas, las cuales la mayoría de las veces son lineales y bien están en el vestíbulo bucal. Y otras manifestaciones pueden ser las ulceraciones aftosas, aunque estas son inciertas.
En las características histopatológicas vamos a realizar un examen microscópico en el cual tenemos que seleccionar una parte del tejido lesionado. Este puede ser bien del intestino o de la mucosa oral y debe de presentar inflamación granulomatosa no necrotizante en el tejido submucoso. La gravedad de la inflamación va a variar enormemente dentro de un paciente y otro, o bien en el mismo paciente pero diferente zona. Y tenemos que tener en cuenta que un resultado negativo de una biopsia no siempre nos va a descartar un posible diagnóstico de enfermedad de Crohn. Y también es recomendable realizar tinciones especiales para descartar lo que son las infecciones micóticas profundas, las sífilis y las infecciones por micobacterias. Ya por último, en el tratamiento para la enfermedad de Crohn vamos a tener que se divide en 3 etapas, en la leve, en la moderada y en la grave. En la etapa leve los pacientes van a ser tratados con lo que es la mesalamina y la sulfasalacina, y esta va a funcionar siempre y cuando sean combinados con un antibiótico como el metronidazol. También en pacientes con la enfermedad moderada tenemos que se van a tratar con prednisona sistémica, la cual la mayoría de las veces funciona siempre y cuando se combine con un fármaco inmunosupresor como puede ser la azatioprina, el metrotexato y la mercaptopurina. Ya por último tenemos lo que es la enfermedad grave, la cual se van a tratar con inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, como son los infliximab, el adalimumab y el certolizumab pegol. También tenemos que tener en cuenta que esta enfermedad puede tener complicaciones que pueden necesitar intervenirse quirúrgicamente, y en el caso de las úlceras orales vamos a necesitar tratarlos con talidomina y con infliximab. El síndrome de Marshall o el síndrome PFAPA, por sus acrónimos en inglés de fiebre periódica, estomatitis aftosa, faringitis y adenitis, causa episodios recurrentes de fiebre que duran aproximadamente de 3 a 6 días, úlceras orales, dolor de garganta e inflamación de los ganglios linfáticos. Una breve historia de esto es que el síndrome PFAPA fue descrita por primera vez por Marshall en 1987. 1 o 2 años más tarde, este cambió por su acrónimo como por su nombre. La edad en la que se presenta es temprana y generalmente los brotes de fiebre comienzan entre los 2 a 5 años. Aunque la evolución a largo plazo no ha sido muy estudiada, igual puede suceder. En su hepatogenia, la causa del síndrome PFAPA todavía es desconocida, pero este es el único síndrome de fiebre periódica en la que no se han identificado mutaciones en los genes o del sistema inmunitario. En las características clínicas de la enfermedad encontramos que la fiebre es una condición muy necesaria para el diagnóstico. Esta suele ser muy elevada y tiene poca respuesta ante AINES y antitérmicos. De igual manera se presenta junto con otros signos como es faringitis, adenopatías cervicales y aftas orales. También se presentan otros síntomas como es diarrea, cefalea, dolor abdominal, náuseas y rush, que son pequeñas erupciones cutáneas. Otra característica de la enfermedad es su periodicidad. Cada episodio se presenta de cada 3 a 9 semanas, con una duración de 3 a 6 días y en total dura aproximadamente de 4 a 8 años. Los episodios se van presentando cada vez con menos frecuencia hasta desaparecer por completo. No encontramos características histopatológicas, pero en el tratamiento control encontramos que los corticosteroides son el tratamiento más eficaz durante la fase aguda. Si este tratamiento no funciona, también se puede realizar la extirpación de las amígdalas, lo que generalmente alivia los síntomas. El síndrome de Reiter es una enfermedad que afecta a los ojos provocando conjuntivitis y uveitis, y puede llegar a provocar una artritis reactiva en la uretra, y en la piel puede llegar a provocar lesiones cutáneo-mucosas. A veces suelen presentarse hinchazones o inflamaciones con respuesta a otras infecciones ya encontradas en el organismo, y esta enfermedad suele producirse más frecuentemente en hombres menores de 40 años. En la historia de la enfermedad se dice que se le da este nombre a la enfermedad por el fisiólogo Hans Reiter en 1916, y en 1918 John Hans describe el primer caso en un paciente joven. Reiter describía este síndrome como una infección de transmisión sexual, pero actualmente la describe como un síndrome secundario de algún patógeno como clamidia, salmonella, yersinia o algunos otros. En su etiopatogenia, la puerta de entrada de esta infección se produce a nivel de la mucosa intestinal o genital. Es una bacteria intracelular que afecta células endoteliales, epiteliales, macrófagos y monocitos en la primoinfección, como el tracto urogenital, tracto respiratorio,
o la conjuntiva ocular migrando hasta llegar a la articulación. Puede permanecer un largo tiempo sin ser detectada mediante el cultivo de líquido sinovial y tiene modificaciones metabólicas y genéticas, pero siempre va a permanecer activa. En los genes asociados se conoce que en esta enfermedad toma un papel muy importante el antígeno leucocitario humano B27, tanto en el desarrollo como en la duración o en la intensidad de los síntomas articulares. Es posible que se presente una interacción anormal entre la bacteria artritogénica y el antígeno, aunque su función exacta se desconoce. Dentro de lo que son las características clínicas del síndrome de Reiter podemos encontrar un amplio listado que trae diferentes características para que este síndrome pueda ser de alto riesgo. Entre ellas están los antecedentes de alguna infección de transmisión sexual, que sea una edad entre 20 y 40 años, que algún miembro de tu familia haya padecido este síndrome. Existe también un rasgo genético asociado con el síndrome de Reiter y la ingesta de alimentos no bien manipulados. Hay una alta incidencia en casos en el sexo masculino y el cambio frecuente de pareja sexual también puede ser un alto riesgo. Dentro de lo que son las características histopatológicas del síndrome de Reiter podemos encontrar una tríada, lo que significa que va a haber 3 enfermedades que son características de este síndrome. El primero sería una afección articular, lo que conocemos comúnmente como artritis. En el 90% de los casos esto va a ser presentada y se localiza mayormente en el área de las rodillas y los tobillos, en sus articulaciones metatársicas y metatarsofalancicas. Del 15 al 30% de los casos puede presentarse como una poliartritis recidivante. Eso significa que progresivamente se va a seguir presentando en los pacientes. La segunda de la tríada sería la conjuntivitis, que forma parte de una incidencia del 30 al 60% en los pacientes. Este es un síntoma del síndrome que es precoz y se presenta mucho antes de la artritis. Se manifiesta de forma bilateral normalmente y se caracteriza por un exudado mucopurulento escaso. Produce una secreción estéril y puede afectar a ambos o a uno solo de los ojos. Desaparece dentro de la primera y la cuarta semana y su intensidad puede variar según el paciente. La tercera sería lo que conocemos comúnmente como una infección urinaria o uretritis, sin específica, habitualmente leve y transitoria. Al igual que la conjuntivitis, precede a la artritis y entre la semana 1 y la 3 en la que este síndrome se presenta. La mayoría de los autores concuerdan que el síndrome de Reiter no tiene cura. Los síntomas pueden desaparecer dentro de 2 a 6 meses, pero la mitad de los pacientes van a demostrar recidivas durante años. De forma general se prescribe reposo para la inflamación de las articulaciones, si es que existen síntomas de estos, y la toma de antiinflamatorios y analgésicos, tales como la aspirina, el ibuprofeno. Algunos autores también recomiendan la toma de indometacina y tolmetina, que es efectiva para el control de la enfermedad. Esta se controla en pocas semanas si este medicamento. En el caso severo de la enfermedad se puede considerar una terapia para inhibir el sistema inmunitario con medicamentos inmunosupresivos, y en el caso de la conjuntivitis no requiere ningún tipo de tratamiento. En presencia de alguna complicación como una iritis o una uveitis se deben usar glucocorticoides oftálmicos. La sulfasalacina puede ser beneficiosa para los pacientes con enfermedades crónicas. Esta droga puede ser indicada en 0.5 a 1 gramo por día y luego debe ser incrementada gradualmente. Hola doctor, pues espero que se encuentre bien, que esté sano y a salvo durante esta cuarentena. Y pues bueno, para no hacer este video más largo de lo que probablemente ya es, voy a explicar brevemente el tema que me tocó. A mí me tocó la enfermedad de Bishop. Bueno, primeramente a mi mente llegaron 2 dudas. La primera es, ¿cómo se pronuncia? Y bueno, gracias a Google Traductor, aparte de que aprendí de que se pronuncia Bishop, pues aprendí que es un nombre de origen turco. Esto vendrá a tomar importancia más adelante cuando esté hablando de la historia de la enfermedad. Y la segunda
qué es. Y bueno, gracias a un artículo de la Universidad de Ciencias de Villa Clara, un informe del caso del 2018, encontré que en sí la enfermedad de Bichat es un proceso inflamatorio crónico recurrente multisistémico. Su etiología no es bien conocida, pero su principal alteración pues reside en una vasculitis que se va a presentar tanto en arterias como en venas de diferentes diámetros. Bien, ahora, esto en palabras llanas, ¿qué quiere decir? Pues en sí nos dice que va a ser una inflamación crónica que se va a reflejar en diferentes órganos del cuerpo humano. Y además de afectar esos órganos, puede llegar a tener un desarrollo anormal en alguna parte del cuerpo. ¿Esto quiere decir que ya valió? No necesariamente. Existen tratamientos para cada una de esas afecciones que se ven reflejadas en los sistemas, pero pues de esas hablaremos más adelante. Ahora, retomando la breve historia de la enfermedad. Ok, la enfermedad en realidad se dice que se refiere muchos años atrás. Dicen que la primera persona a la que se refiere fue Hipócrates, pero en realidad posteriormente existe una prueba un poco más firme de un oftalmólogo griego llamado Benedictos. Él recibió a un paciente que además pues, de ir por lo que compete al oftalmólogo, su paciente también presentaba artritis, aftas tanto orales como genitales y flebitis e iritis. Pero no fue hasta 1937 que nuestro amigo turco Hulusi Bichet publica su causística estudiada desde 1924 y recomienda que fuese considerada como una identidad independiente. Ahora, etiopatogenia. Pues en sí, las reacciones autoinmunes o inflamatorias en la enfermedad de Bichet afectan primeramente a los vasos sanguíneos. El endotelio es el objetivo principal de la patogenia y mediante la producción de anticuerpos anticélulas endoteliales se desarrolla la ya mencionada vasculitis y por consiguiente va a generar un daño tisular. Ahora bien, ¿qué genes podemos asociar a esta enfermedad? Como ya lo había mencionado, se desconoce la causa de la enfermedad de Bichet. Sin embargo, probablemente sea el resultado de una combinación tanto de factores genéticos como de factores ambientales. La mayoría, pues, no han sido identificados. Sin embargo, una variación particular en el gen HLA-B se ha asociado con el riesgo de desarrollar esta enfermedad, ya que este en sí proporciona instrucciones para elaborar una proteína que es fundamental para el sistema inmune. Por lo tanto, se dice que este gen que se encuentra, este complejo que se encuentra en el cromosoma 6, en el brazo P, genera esta proteína. Se ve afectado, por lo tanto no genera la proteína, por lo tanto afecta al sistema inmune, por lo tanto afecta en general a todos los demás sistemas. Y bien, ya que hablamos de aquello, ahora vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. Como ya lo había mencionado, cuéntenme cuántas dije que ya había mencionado, pero bueno, esta enfermedad se ve caracterizada por la vasculitis. Voy a cambiar y voy a decir como dije anteriormente.
Pero además de eso hay una presencia de úlceras recurrentes tanto en la boca como en los genitales. Y posiblemente lesiones oculares. También es frecuente encontrar afectaciones articulares, además de en el sistema nervioso. Y pues bueno, la mayoría de estas afecciones son autolimitadas, excepto en las oculares, puesto que estas pueden llegar a desarrollarse bastante y pues terminar en ceguera. Finalmente tenemos las características histopatológicas. Se caracteriza por la vasculitis. Esta va a tener una infiltración significativa de neutrófilos, es decir, que llegan y dicen, cámara, ahí les voy. Y esto finalmente causa una inflamación de células endoteliales y una necrosis fibrinoide. Y, o sea, quiere decir que valió. No. Porque se tiene el tratamiento, o bien, en este caso, es más asociado a un control. El tratamiento control va a requerir de diversos fármacos. Va a ser una combinación farmacológica, ya que afecta a múltiples sistemas. Son múltiples las soluciones que se tienen que dar para cada problema. Primeramente se tiene los inmunosupresores. Estos van a ir de acuerdo a la intensidad de alteración y el compromiso que puedan llegar a tener los órganos y sistemas. El siguiente tratamiento sería el tópico. Este va a proporcionar barreras para las mucosas y pues va a intentar promover la curación. Además de las mucosas, pues también tenemos las lesiones cutáneas. Van a tener una acción similar y suelen usarse corticosteroides tópicos para dar solución a esto. Además, un factor importante para evitar la proliferación bacteriana es la higiene dental. ¿Por qué? Pues como ya lo mencioné, o sea, detiene la proliferación bacteriana y si tienes alguna ulceración, evita que ésta empeore y se lleve a una infección más severa. Además de eso, se deben evitar utilizar pastas de dientes que contengan lauril sulfato de sodio. ¿Por qué? Porque es un irritante. Entonces, imagínate, pues, si te duele por la ulceración y luego usas irritantes, pues, entonces sí, pues no los uses si tienes ese problema. Otro punto importante son las lesiones. Es intentar que esas lesiones que quizás ya son un poco más severas terminen en algo grave que pueda ser irreversible. Para ello, cuando se presenten infecciones, pues se indican antibióticos que además de evitar que se agrave la enfermedad, pues tienen un efecto antiinflamatorio. Los síntomas musculoesqueléticos se pueden manejar con diversos analgésicos, para eso tenemos los AINES, ibuprofeno, sí. Y finalmente lo vascular lo vamos a tratar con esteroides. Y bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. El síndrome de Magic consiste en úlceras recurrentes, orales y genitales e inflamación del cartílago de los oídos, nariz, garganta y costillas, síndrome de solapamiento de la policondritis recipiente, la enfermedad de Behçet, en el que los pacientes presentan características similares a ambas condiciones. Fue descrita por primera vez por Feinstein en 1985
El diagnóstico esencialmente sintetizó los síntomas de la policondritis y la enfermedad de Behçet en una entidad clínica. El sustrato patogénico que motiva el polimorfismo típico de esta enfermedad es una vasculitis, donde predomina la afectación de vasos de pequeño calibre y preferentemente en capilares y vénulas. Sus genes asociados son similares a los que ya se mencionó en la enfermedad de Behçet. Sus características clínicas son úlceras orales, genitales, condritis auricular, nasal, poliartritis, manifestaciones oculares, vasculitis cutánea y afectaciones gastrointestinales. Se caracteriza por vasculitis autoinmune con el potencial de afectar los vasos pequeños, medianos y grandes y la enfermedad inflamatoria erosiva de los tejidos cartilaginosos. Aunque no existe un tratamiento específico para este síndrome, los inmunopresores, esteroides sistémicos y la terapia combinada son un tratamiento estándar para este síndrome.